Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están en esta tarde común? Así se llama el programa, una tarde común. Mi nombre es Amelia Guerra y estoy transmitiendo desde aquí, desde la capital nacional del folclore. Y nos pueden escuchar a través de www.donalguien.com.ar si están en Australia o donde sea en el mundo. También pueden escucharnos si están en Cosquín, en la 100.3, que abarca no todo el Valle de Punilla, pero todo Cosquín de pe a pa. Así que, nada, estamos acá en una tarde común. Qué lindo nombre, una tarde común, ¿no, chicos? ¿Les gusta? Sí, la verdad que sí. Estoy con jóvenes. Primer programa de una tarde común, un aplauso. Ya los voy a estar presentando. Los voy a presentar. Estoy rodeada de jóvenes y eso me hace muy feliz porque la verdad que son jóvenes con ganas de luchar, con ganas de vivir, con ganas de cambiar las cosas, de cambiar algo. Así que estamos con, primero voy a presentar a mi hija, Agustina Lopetegui, que está en la operación técnica. Agus, gracias por estar. Bueno, es la impulsora de este programa nuevo. Y bueno, tenemos a mi izquierda a Brian Cárdenas, militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, docente. Le damos un aplauso también. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Bueno, gracias Brian por acercarte. Tenemos a Yamila Barrios, también militante y estudiante del profesorado Emilio Carafa. Le damos un aplauso. Gracias, Yami, por estar. Buenas tardes a todos. También gracias por la invitación. Bueno, me alegro mucho que estén acá. La verdad que es algo nuevo para mí. Nunca hice un programa con militantes de ningún partido. Me encanta escucharlos, me encanta que sean jóvenes. Y lo que dije recién, me gusta que mi hija se rodee y se interese por las cosas del pueblo. Así que bueno, vamos a comenzar. ¿Quieren presentarse? No, bueno, no sé qué más puedo agregar a la presentación. Somos compañeros y compañeras militantes del Partido de Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda Unidad. Trabajadores y trabajadoras en su mayoría, precarios, precarias, docentes, compañeros jubilados, jubiladas también tenemos, compañeros del Parque Nacional, bueno, en fin, somos eso, somos militantes, trabajadores que ponemos mucho de nuestro tiempo y de mucho de nuestra energía y de mucho de nuestro trabajo en pos de construir una herramienta que permita transformar esta realidad que se está haciendo cada vez más agobiante justamente para nosotros y nosotras, que los sectores de trabajadores y sectores populares en sí. No, yo no tengo. ¿Xavi? Y nada, comparto lo que dice el compañero. También yo desde mi lugar de estudiante y también militante hace muchos años. ¿Cuántos años hace que sos militante, Yami? Y yo voy para los 10 años, desde el 2016 que milito. ¿Qué te movió? ¿Qué te llevó a militar? Y en principio yo conocí el partido en la escuela en la que yo iba, que es el IPEN 335, se daba una discusión que eran las evaluaciones a aprender en el marco del gobierno de Macri. Y nada, bueno, yo estaba en sexto año y en ese momento nos había llegado un comunicado de la UNC que obviamente los estudiantes repudiaban esas evaluaciones porque... Nada, el planteo era el que eran como discriminatorios hacia la educación pública, ya que se hacían las evaluaciones y según el puntaje que salieran de esas evaluaciones iban a quitar presupuesto a las escuelas. Claro, de financiar. Sí, entonces bueno, nosotros decidimos intentar una toma de colegio. Y bueno, en ese momento se intentó la toma del colegio, si bien no se logró, hubo una gran manifestación ese día, durante todo el día, hubo una jornada muy interesante. 2015, por ese año, ¿no? ¿2015? En el 2016, creo. 16. Sí. Sí, creo que me acuerdo. Brian, ¿qué te movió? ¿Cuánto tiempo hace que militas? 8 años. 8 años. También, más o menos, también el contexto del gobierno de Macri. Creo que fue un gobierno que a muchos nos despertó a la política. En mi caso particular fue en el proceso de la desaparición de Santiago Maldonado. Yo soy del sur, soy de la provincia de Río Negro, pero bueno, provincia de Río Negro y Chubut conviven, ahí tienen los límites y hay una comunidad muy unida que comparten las dos provincias, que es Comarca Andina del Paralelo 42. Y en la zona de Cuyamen, la gendarmería... no se sabe muy bien cómo fue, si lo asesinaron en el río o posteriormente,
pero en una represión el 1 de agosto desaparece Santiago Maldonado y fue un golpe muy duro para toda la comunidad en general y para los sectores de la juventud. Abrió un escenario muy distinto en ese momento en el Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo. Abrió un contexto muy, muy distinto, con muchísima militarización en la zona, muchísima policía, gendarmería, prefectura. Y también fue un proceso de politización sumamente intenso, esos meses de desaparición de Santiago, en el medio del asesinato de Rafa Nahuel. Bueno, fue un contexto donde la discusión política se metió en todos los niveles en la comunidad, pues que son pueblos más bien grandes, no son pueblos pequeños. Y fue un momento muy intenso y ahí me acerqué al partido y empecé a compartir una experiencia, y al añito más o menos empecé a militar ya de forma plena, pero fue en ese contexto y no es casualidad que haya sido en el gobierno de Macri, sí. Sí, yo fui detenida también en mira. una de las manifestaciones por Santiago Maldonado. Parece que fue hace un montón. No, sí, fue hace un montón, pero no tanto. Cerca, ¿no? El hecho político, sí. Y un poco cambió la coyuntura en nuestro país. No se venían viendo represiones hasta ese momento, claro. Me parece que en ese momento hubo un cambio de situación donde salieron a cazar. Ahí empezaba, sí. Bueno, vamos a empezar con las preguntas para los chicos porque tenemos una horita nada más. ¿Querés empezar, Agus? Dale. Bueno, antes que nada preguntarles que nos cuenten un poco sobre el gran acontecimiento de Miriam Bregman en este momento del país, que podemos ver en las encuestas nacionales y en la conversación de sectores peronistas, cómo creció mucho la imagen pública de ella, y preguntarles a qué creen que se debe este fenómeno, qué representa Miriam para ustedes. Bueno, si pensamos a qué se debe el fenómeno, yo creo que se debe a varias cosas. Lo podríamos sintetizar en que Miriam Bregman, como figura pública del partido, no ha transado, no ha negociado con el gobierno, ha sido la cara visible de una oposición seria y decidida. Desde un principio hemos sido una voz de alerta y hemos enfrentado, no solamente en este caso en la tribuna parlamentaria, al gobierno de Milei, o en los medios, donde hemos dado luchas durísimas también, sino que también en las calles. En las calles con los jubilados desde el primer día, por ejemplo, con el colectivo de discapacidad, con los sectores más vulnerables que ha atacado este gobierno. Miriam, y junto con otros compañeros referentes públicos del partido y del Frente de Izquierda, ha acompañado. Pero yo creo que Miriam, por ciertas características individuales, ciertos dotes que tiene la compañera, ha resultado en la compañera que más simpatía ha levantado, porque es una compañera muy locuaz. Pero yo creo que se debe justamente a eso, a que ella es parte de un partido político que desde un principio enfrentó las políticas represivas, ajustadoras, como a ellos les gusta reivindicarse, de motosierra y licuadora. Y creo que eso a la larga ha llegado y hoy Miriam se ha convertido en un fenómeno de masas. Que por ahí para una referenta de la izquierda es complicado, y hoy Miriam está en la mesa, en la discusión de todos, de todas, en un bar, se puede escuchar discusiones sobre Miriam Bregman en las redes sociales. Yo creo que se debe justamente a eso. Amén a que, si podemos, por ahí profundizamos un poco más, la realidad es que cualquier otra alternativa política, no solo que ha sido gobierno en los últimos 10 años, como es el caso del peronismo, sino que han sido abiertamente colaboracionistas del gobierno de Javier Milei en votaciones claves, en instancias claves, como la ley base, por ejemplo, o la última reforma laboral, o en la votación de la ley de glaciares. El peronismo, el radicalismo, el PRO han sido aliados claves del gobierno de Javier Milei, y yo creo que en ese escenario es donde más resalta la oposición pertinente y siempre consecuente de Miriam Bregman como figura del partido y del Frente de Izquierda Unidad, me parece. Es una figura muy honesta, además,
para todo el pueblo. Mucha gente del peronismo que no simpatiza o no simpatizaba anteriormente con la izquierda, por ahí se acercan un poco más a las ideas por una cuestión de la honestidad que manifiesta Miriam, Sí, por yo la creo- integridad. Sí, yo creo que nada, han pasado muchas cosas en estos últimos años, ¿no? De este gobierno y también de los gobiernos pasados, porque bueno, Miriam viene militando hace muchísimos años y nada, creo que ante la imposibilidad y la impotencia que manifiestan los diferentes partidos y sectores del sindicalismo, etcétera, el hecho de que Miriam Bregman haya estado todo este tiempo acompañando a los diferentes sectores en las movilizaciones, y como decía el compañero desde adentro del Parlamento, muestra que no solamente la posibilidad está en esperar a las elecciones, sino también es que hay que salir a construir una fuerza política ahora y nada, se enfrenta en las calles y ahora, digamos, lo que está sucediendo. Totalmente. ¿Cuáles son los principios fundamentales y propuestas del Partido de los Trabajadores Socialistas? Bueno, nosotros nos reivindicamos de izquierda, somos de izquierda, nos consideramos de izquierda revolucionaria, marxista, trotskista en este caso. En la Argentina hay una larga tradición de la corriente trotskista, pero para ponerlo más en contexto y tomando un poco lo que decía Yami a lo último, nosotros estamos poniendo en pie una campaña nacional que se extiende en todo el territorio nacional, de poner en pie comités en este caso, de comités que permitan en cierto sentido traccionar, organizar toda esa simpatía que está levantando Miriam Bregman y darle un poco de cuerpo, porque es muy real lo que decías, Agus, de que tantos sectores del peronismo como sectores que por ahí no necesariamente están politizados, no participan permanentemente de la discusión política, están viendo en Miriam Bregman una compañera potable, por esto que decíamos, ¿no? Por su honestidad, por su consecuencia, por ser siempre consecuente, con las ideas. Y nosotros notamos eso, es muy evidente, pero no alcanza con la simpatía. Hay que organizar esa fuerza social que mencionaba recién Yami, y que la organizamos a través de como nosotros pensamos que se debe organizar, que es a través de un partido de la nueva clase trabajadora, que sea una herramienta política que una todas las luchas por abajo con una alternativa no solamente pensando en el 2027, sino una alternativa para organizar las bases sociales del país desde otro lugar. Me parece que el esfuerzo que nos estamos llevando hoy adelante en todo el país tiene que ver con eso, con poner comités que organicen la simpatía por Miriam Bregman, pero que vayan un paso más allá y propongan a toda esa gente que mira con gusto las ideas de la izquierda, que cree que hay que construir una herramienta política independiente de los gobiernos, de las empresas, que no esté bajo la pauta, construir una herramienta política alternativa. Y es un poco el esfuerzo que nos estamos dando para justamente, y volviendo a lo primero, revolucionar un poco la situación de un país que está totalmente devastado, que está totalmente con sectores populares muy pauperizados, con una clase trabajadora muy empobrecida y con un sistema de producción nacional que está totalmente atado a las garras de las grandes multinacionales, de los grandes fondos de inversiones, del Fondo Monetario Internacional. Hoy Argentina no puede disponer de los principales medios de producción y los principales mecanismos de nuestra propia economía. Y eso es una cuestión muy severa, muy grave, no nos permite pensar el futuro de nuestro país, y yo creo que es la oportunidad. Si hoy se impone la imagen de Miriam Bregman, que nunca ha renunciado a su idea revolucionaria, nunca ha renunciado a su idea de izquierda, nos permite eso, justamente poner en la mesa todo esto que tenemos que discutir hoy en día. Tienen que ser los jubilados los que tienen que pagar el ajuste, tienen que ser las compañeras mujeres las que tengan que pagar el ajuste.
tienen que ser los sectores, la discapacidad, uno de los más atacados, los que tienen que pagar el ajuste. Empezar a dar vuelta a esos debates. Venimos de semana tras semana donde queda demostrada el enfoque de clase que tiene este gobierno, es decir, cómo gobierna para una minoría mientras baja impuestos, bendice a los sectores acomodados y a su propia cúpula dirigente, con exenciones impositivas, ahora el nuevo régimen de inocencia fiscal. Y mientras tanto nosotros sufrimos los ajustes salariales primero, y después sufrimos tarifazos en luz, agua, servicios básicos, la garrafa que aumenta toda la semana. De financiamiento y quita de subsidios también. Ahora se declaró Córdoba zona cálida y no es zona cálida. Sí, y se duplicaron también la luz, el gas, todo. Sí, yo siento que por ahí los medios quieren mostrar como esta simpatía que empieza a emerger hacia Miriam Bregman como algo electoral, digamos, ¿no? Como algo meramente de la situación electoral. Lo que nosotros queremos es que esa simpatía, no sea una cuestión electoral, sino más bien que pueda traducirse en organización y en un cambio de subjetividad de la clase trabajadora, porque en el sentido de que, todos los gobiernos que vienen representando a los que dicen que representan a los trabajadores, en realidad tienen un programa burgués que en última instancia lo que hacen es favorecer a la burguesía nacional y profundizar mucho más los ajustes y todo lo que pide el imperialismo, ya que estamos bajo la deuda con el Fondo Monetario, que decimos que es una deuda fraudulenta. Y bueno, nosotros lo que queremos es que la clase trabajadora puede entender de que necesita una herramienta política, un partido que represente sus necesidades, ¿no? Que pueda luchar por un programa propio de la clase trabajadora y que, bueno, por ejemplo, la plata que se fuga con el Fondo Monetario puede ir a parar a las necesidades básicas que tenemos nosotros como trabajadores, ya que, bueno, somos los que producimos todo en este país. Y bueno, yo quería agregar eso más. Le contamos a la gente que el 13 de junio, este 13 que es sábado, viernes. Sábado 13 de junio. El sábado se va a armar en Carlos Paz, ya les digo la dirección, es Casa de la Memoria, Chacabuco 173 en Villa Carlos Paz, a las 17 horas, este sábado 13, se va a armar el primer comité, será, ¿verdad? La primera reunión del comité, sí, por Miriam Bregman y en apoyo a Miriam Bregman. Y como nosotros decimos que le pusimos la siguiente consigna, digamos, el siguiente nombre a la consigna, que es un nuevo movimiento histórico por la construcción de un partido de la nueva clase trabajadora. Movimiento histórico porque nosotros consideramos que es necesario que desde abajo mismo, desde los sectores de trabajadores y los sectores populares, que son la inmensa mayoría de este país, se pueda poner en pie un movimiento que discuta la realidad económica, política de nuestro país desde abajo. Y esa discusión solamente se puede imponer con un movimiento masivo, de la clase trabajadora y de los sectores populares, como en su momento fue el surgimiento del movimiento radical con la Revolución del Parque, que discutió un montón de cosas y puso sobre la mesa de la discusión nacional a los sectores medios, ¿sí? El radicalismo representó a los sectores medios. Después un nuevo movimiento histórico que fue el justicialismo, el peronismo, que puso como columna vertebral a la clase trabajadora, puso también en discusión las necesidades que tenía un sector de trabajadores y de sectores populares que estaban muy solapados en ese contexto, lo puso sobre la mesa. Pero nosotros estamos presenciando un nuevo saqueo histórico a la clase trabajadora y a los sectores populares. Los vemos, lo vivimos, lo estamos sufriendo en carne propia, y creemos que solamente se puede imponer un freno y empezar a discutir desde otro lugar y otra cosa si se pone un movimiento de ese nivel, pero que discuta
con la clase trabajadora como cabeza y no como columna vertebral, no que sea la fuerza, una fuerza donde se apoye el proyecto político de otra clase social, ¿sí? Como puede ser el peronismo o el radicalismo, que respondían a sectores medios, sectores de la clase de la burguesía nacional, sino que sea la clase trabajadora la que discuta eso. ¿Y por qué decimos nueva clase trabajadora? Porque ha quedado muy atrás ya la idea, la noción, inclusive materialmente ha quedado muy atrás, la vieja idea que teníamos de la clase trabajadora, del obrero con su mameluco, fabril, ya no responde a ese esquema, a ese modelo, la clase trabajadora, sino que hoy la clase trabajadora está sumamente precarizada, sumamente fragmentada, con pluriempleo, trabaja en dos o tres lugares para poder completar la canasta básica y a veces ni siquiera eso. Entonces entendemos que está súper feminizada la clase trabajadora. Entonces por eso creemos que hay que entender que la clase trabajadora es muy distinta a esa clase trabajadora que por ahí conceptualizó Marx en su momento. Y poder tender puentes y pensar cómo organizamos a esos sectores, a esos sectores de compañeros y compañeras que ven, digamos, en el sindicato algo muy lejano, que ven en los centros de estudiantes algo muy lejano. Uno que le puede ir a proponer a alguien de Uber o de Rappi si no conoce el sindicato, nunca ha aparecido. Entonces es clave pensar esta idea de movimiento que nuclea toda esa nueva clase trabajadora y que sea esa fuerza social la que empiece a discutir los destinos del país, que dejen de hacer política con la clase trabajadora y que sea la clase trabajadora la que haga política. La gente que se vaya acercando el día sábado 13 a las 17 horas en Carlos Paz, que se acerque por primera vez, que sea gente que no es del partido, ¿cuál sería el panorama? ¿Con qué se van a encontrar ese día? Bueno, nosotros la idea por ahí es, siempre lo planteamos, es tratar de escuchar mucho. Qué está pensando la gente, qué iniciativas tiene, con qué quiere salir de ahí. Nosotros la idea es justamente que sea un espacio de asamblea en este caso, y poder presentarnos, obviamente. Nosotros representamos en este caso al Partido de Trabajadores Socialistas dentro del Frente de Izquierda. Tenemos un programa, nosotros queremos intercambiar con esos compañeros y compañeras sobre nuestro programa político, nuestro programa de salida de la crisis, pero también intercambiando y escuchando mucho. Y me parece que lo interesante del sábado, no sé cómo lo ves vos, Yami, es que se está acercando muchísima gente con intereses muy dispares. Por ahí gente que nos escribió a través de la comunidad, porque construimos una comunidad, lanzamos hace muy poquito una comunidad justamente con esta misma misión. Una plataforma, me habían dicho los chicos. Una plataforma, sí, plataforma, comunidad, yo soy medio enclenque con eso. ¿Cómo es esa plataforma? Para buscarlas, sí. ¿Cómo funciona y para qué sirve? ¿Y quiénes pueden introducirse y ver? La idea es que sirva hacerse para parte, digamos. Todo. Podés llegar de varias formas a la plataforma, a través de los medios de la Izquierda Diario, a través de las redes sociales de nuestros principales referentes, Miriam Bregman, Nicolás del Caño. Esa plataforma lo que hace es, vos ingresás al link de la Izquierda Diario, del perfil de Miriam, no de Nico, de Chipi Castillo, de cualquiera de esos compañeros, ingresás, cargas una serie de datos, ¿sí? Y nos llega a nosotros la información. Si vos sos un compañero o compañera de Punilla, nos va a llegar a la regional de Córdoba tus datos y tu deseo de participar de la comunidad. Y nosotros vamos a tomar esos datos y vamos a escribirle al compañero o compañera en lo inmediato, ¿sí? Siempre pensando que tienen que ser de inmediato, y nos ponemos en contacto para empezar a pensar juntos qué es lo que quiere hacer ese compañero o compañera. Eso nos dio una extensión gigante, es algo que estamos montando en todo el país, y es impresionante la cantidad de compañeros y compañeras que nos escriben a diario para contarnos justamente que tienen ganas de activar con él. Hay una pregunta que, creo que viene al caso, dice, para la gente que simpatiza con Miriam, pero viene de otros partidos, o está desilusionada con la política actual, ¿en qué se beneficiarían participando de los comités, de la plataforma? Bueno,
¿Beneficiarse o no? En realidad no sé si es beneficiarse la pregunta, es cómo se nutrirían de los comités. Yo creo que, nada, como planteaba recién, hay una situación que para nosotros, bueno, decía también Brian, es nuevo, que hay un montón Yo pregunto de gente, lo que preguntaría cualquiera de la gente que manda un perfecto. mensaje. hay un montón de gente que encuentra simpatía en Miriam Bregman, que no tiene acuerdo con todo el programa político que por ahí tiene el PTS o la izquierda, ¿no? O no lo conoce. O no lo conoce. Pero sí reconoce que la izquierda, el PTS, Miriam Bregman, como que es un sector que viene luchando a la par de un montón de otros sectores que salieron porque están siendo afectados por la situación estructural, no de crisis y ajuste que viene generando este gobierno, ¿no? Y los gobiernos pasados. Entonces, como poder acordar con partes del programa y salir a la lucha también, ¿no? Es como básicamente eso. Acoplarse. Sí, no hace falta tener acuerdo Para en todo el poder- programa político, pero sí hay una necesidad de organización que tenemos, creo yo, como persona en general, como parte de la clase trabajadora, estudiantes, trabajadores, mujeres, que por ahí lo que sucede es que no viene habiendo un programa político que Está que todo nos muy acompañe, acéfalo, sí. eso es lo que vos decís. No hay Exactamente, organización, sí. no hay sectores que convoque, digamos, todo ese sector que siente que hace falta una organización y hace falta enfrentar a este gobierno en concreto, ¿no? Entonces, como que yo creo que lo que tiene de bueno los comités es que es un espacio donde nos juntamos los que creemos que hay que enfrentar a este gobierno y que hay que enfrentarlo ahora, no Bien. esperar a 2027, digamos. Bien. Sí, por ahí, para sumar a lo que plantea muy bien Yami, me había quedado un poco perplejo con esta idea de beneficiarse, ¿no? Eso es Pero como- está es como bueno. para entrelazar en la frase, pero no. No, sí, pero está bueno pensarlo porque lo venía pensando Si recién. mucha gente está del otro lado escuchando y por ahí quiere hacer la pregunta, si la quieren hacer, y si quieren preguntar lo que quieran, pueden mandar al 3541-206-786, que no lo dijimos al principio, y Perfecto. preguntan lo que quieran los chicos. Acá estamos mostrando en pantalla la página web de Comunidad de Izquierda, que dice: en esta comunidad vas a poder elegir si querés recibir novedades, propuestas, unirte a grupos de intercambio o participar de comité junto a Miriam Bregman. Y ahí pueden dejar sus datos en la cajita. Así que bueno, ahí les dejamos la página Buenísimo, web, que sería hayan mostrado eso. Es comunidadizquierda.com. muy interactiva, es muy dinámica la plataforma. Yo me quería plantear una cosa que me parece que es clave, que es que desde un principio por ahí el gobierno de Javier Milei se nos mostró como que era un monstruo todopoderoso, que nadie lo podía tocar, que era inalcanzable, que su política iba a pasar totalmente limpia y iba a ser un contrarreformismo permanente, iba a transformar la realidad de la clase trabajadora, la realidad política de cuajo. Y lo cierto es que nosotros entendimos siempre que no era así, que el gobierno de Javier Milei era una respuesta ultimatista, o sea, una última respuesta de un régimen que había metido a todos sus partidos en una terrible crisis política, en una terrible crisis de representación, y por tanto venía y no tenía por ahí una crisis de origen, como por ahí la tuvo el dualdismo y el kirchnerismo en su momento, o el menemismo con la crisis de la hiperinflación, no tenía por ahí esa crisis de origen que le da fortaleza inicial, sino que era un gobierno más bien débil. Y retomando por ahí esta cuestión que veníamos planteando con Yami anteriormente, ante esa debilidad fueron los propios partidos del régimen, el peronismo, el radicalismo, la coalición cívica y demás, la que le dieron el sustento para poder gobernar, sobre todo esos primeros 2 años donde era una minoría parlamentaria, tanto en el Senado como en la Cámara de Y Diputados. ni hablar que le armaron las listas, digamos, ¿no? Grabois en su momento reconociendo que Massa para tratar de que el macrismo no ganara, le armó las listas a Javier Milei Y ganó en el casi- conurbano y casi todas demás. las listas que- Y le salió peor. Peor. Le salió Le salió peor. el tiro por la tiro. culata. Exactamente. Entonces, lo que nosotros reflexionábamos, discutimos, intercambiamos mucho, es que lo que realmente sirve y lo que realmente le sirve a los sectores de clase trabajadora es luchar. Y en ese sentido... En eso se benefician. Esa es la pregunta. Claro, que- concretamente esa es la porque... pregunta, esa es la respuesta a la pregunta que yo te hacía. Poder organizarse para luchar. organizarse tal cual. para Poder Salir de la organizarse por- situación de impotencia en la que estamos, en la que parece que sucede todo y no podemos hacer nada, es insoportable, sinceramente. Bueno, yo lo vivo en mi escuela, que no sé, vemos cómo suceden las cosas, cómo se avanza con la precarización, cómo se avanza con el ajuste en educación, cómo se avanza
golpeando a los jubilados todos los miércoles. Con la etcétera. incertidumbre también, Sí. perdón que te interrumpa, Yami, pero con la incertidumbre también, porque las familias trabajadoras hoy en día no llegan ni al día 15 con su salario. Yo tengo un montón de hay muchos compañeros y morosos, compañeras. discúlpame, Sí, sí. hay muchos morosos de tarjetas de crédito que están usando la tarjeta de Y crédito la billetera virtual. y la billetera para pagar Totalmente. la comida. O sea, Sí. vos llega un momento que no la puedes pagar. Sí, te endeudás en y después ya no te refinancian y te quedás sin esas opciones, y los sectores populares le viene sucediendo eso. Yo tengo una cantidad impresionante y que esto golpea muy fuerte a las mujeres. También tengo una cantidad de compañeras, de amigas que la vienen pasando pero muy, muy, muy mal, solucionando una cosa y corriendo detrás de otra permanentemente porque la plata no alcanza. Entonces, Están muy altos también estaba hablando hoy con una amiga, están muy altos los alquileres. 498% de inflación altos, durante los 2 años del gobierno. Más alto que un salario, digamos. Sí, sí. Está todo muy disparejo. Creo que toda esta situación de precarización de la vida en general se termina expresando en un montón de cuestiones, por ejemplo, en que haya cada vez más casos de femicidio. Nosotros venimos del 3J, digamos, ¿no? Que que hubo como... Sí, fueron movilizaciones en todo el país enormes, también canalizando lo que pasó con Agostina, ¿no? Y nada, o sea, no sé. O sea que, No, que esta situación... estuvo buena la movilización, pero cada 30 horas creo que Sí, hay un estadísticas femicidio. son muy altas. Es muy alta la estadística. Y porque el gobierno de Javier Milei ha decidido tomar a las mujeres, en su momento el colectivo de la diversidad, como enemigos. En este contexto del caso de Agostina, me acuerdo, no sé si fue durante esa misma semana que dio esas declaraciones o si fue que se viralizó en ese momento, pero a Javier Milei diciendo que decir femicidio, usar ese término, es sexista, que discrimina a los hombres porque los hombres tienen el mismo valor que las mujeres y parece que tiene más valor la muerte de una mujer que la de un hombre, entonces escrachando al movimiento y olvidando que realmente los femicidios ocurren cada 30 horas. Sí, creo que toda esta situación de que haya cada vez más muerte por femicidio es también por todos los discursos de odio que viene teniendo este gobierno. Tal cual. Y nada, también por el ninguneo de las diferentes organizaciones políticas, por ejemplo el peronismo planteando que el feminismo se pasó 3 pueblos en su momento, digamos, cuando hubo el auge de Ni Una Menos. Y nada, bueno, también en las últimas semanas, como venía planteando, se da esta cuestión de que sucede lo de Agostina en un marco de un montón de otros femicidios y desapariciones como el de Delicia Mamani también acá en Córdoba. Y nada, bueno, también se viralizó, cuando estuvo la conferencia del fiscal Garzón felicitando a los perros, aplaudiéndose al mismo, diciendo qué bien nuestro accionar, olvidándose de que estaba hablando de una niña que había aparecido descuartizada hace unas horas, digamos, ¿no? Entonces, como todo ese malestar, se terminó de Yo creo expresar que el 3J, ¿no? hay muchísima violencia gubernamental, Sí, no sí, solamente ya. económica, Sí, violencia verbal, violencia de todo tipo. Es porque ha sedimentado una política tan violenta que también necesita, digamos, de los discursivos ese mismo nivel de intensidad y violencia. A mí me parece clave esto que estaba planteando recién Agu y Yami. El tipo, cada vez que tiene un momento de crisis política, que lo ha tenido muchos, la verdad que ha tenido muchos momentos de crisis política. En muy pocos años también. Sí, en 2 años se le han estallado en la cara una cantidad impresionante de hechos de corrupción. Ahora Adorni está hace 3 meses que no El argumento siempre es que son operetas, ¿no? Siempre son operetas cucas, pero a mí lo que me sorprende es que, y en esta continuidad de la violencia desde el Estado, es que cada vez que hay una situación así, donde el gobierno hasta inclusive pierde la agenda nacional, pierde las redes sociales, lo primero que sale a atacar son a las compañeras mujeres. Lo primero, hace 2 semanas, en un streaming de carajo, donde inclusive debemos estar pagando todos nosotros siendo contribuyentes, el tipo salía a decir que la tasa de natalidad había caído por la legalización del aborto.
Entonces, cada vez que hay una Nunca situación... pensar, viste, la gente no tiene para comer, no tiene para vivir, no se puede construir un hogar, no se puede tener un auto, no se puede ir de vacaciones. Como en ese contexto es imposible tener un hijo, pero jamás van a poner en la mesa esas situaciones. No, bueno, esto agarran el fetiche conservador contra las mujeres para tratar de disciplinar parte de la simpatía a los sectores, para tratar de disciplinar y dar un poco de cohesión a los sectores que todavía apoyan a este gobierno, pero me parece que son cada vez menores. Me parece que esos sectores son cada vez menores, pero es una cuestión clave que tenemos que tener en cuenta. Ahora en Córdoba, en el mes de octubre, no sé, Yami, vos me corregirás, está el Encuentro Nacional de Mujeres, donde nos visita la compañera Miriam Bregman, y va a ser un encuentro que yo creo que muy movilizante. ¿Qué fecha, chicos? Y o sea, en octubre va a ser, no sé va a ser bien en octubre, bueno. ¿Qué fecha va a ser el Tenemos encuentro de tiempo. mujeres? Bueno, vamos a hacer... lo vamos a ir recordando. Vamos a seguir haciendo Nosotros venimos una tarde igual ya común, desde así... este momento organizando el encuentro, porque bueno, como somos sede acá en Córdoba, nosotros de Pan y Rosa, lo que queremos es empezar a organizarlo desde ahora. Por eso, bueno, también este sábado 13... al igual que, bueno, nosotros hacemos nuestra asamblea acá, pero hay un comité feminista. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos comités hay? ¿Cómo es la En Córdoba intervención? se hace un comité feminista en el que viene Andrea Deatri, que es la fundadora de Pan y Rosas, junto a Laura Vilches, que es nuestra Laura Vilches, principal sí, referente de acá de Córdoba, que también protagonizó un momento que recién contaba con el fiscal Garzón, que el chabón decía básicamente que había que aplaudir a los perros y que ella le responde que no sea cínico. Y como que tuvo muchísima llegada. Entonces lo que queremos hacer es aprovechar también esta situación y convocar a los feminismos a organizarse, digamos, en una fuerza política que las represente también, ¿no? Le recordamos a la gente que tenemos el primer comité este día sábado 13 a las 17 horas en la Casa de la Memoria, Chacabuco 173, en Villa Carlos Paz, por si se quieren acercar. Y tenemos unos números de teléfono de WhatsApp 351 51 51 41. No, este de por ahí. Y después 3541 20 60 16. Sumate al comité para impulsar un movimiento por un nuevo partido de la nueva clase trabajadora. Bueno, ya vamos llegando al final, pero la verdad que lindo tenerlos en una tarde común. Qué lindo nombre, me encantó. Yo les quiero preguntar... Pero antes de que se vayan... Sí, dale. No, sí, si vos querés preguntarles, preguntales. Sí. No, pregunta vos. Yo les quería preguntar por la situación de los docentes en la provincia de Córdoba y en la Nación. Bueno, yo creo que no dista mucho, no se diferencia mucho de la realidad la realidad de la mayoría de los sectores de trabajadores del país. Venimos muy ajustados con paritarias muy malas en los últimos años. Pero esta paritaria que duró casi 3 meses, desde febrero a abril, fue una paritaria muy dura, donde las compañeras y los compañeros docentes nos pusimos a la cabeza de una lucha muy dura. El gobierno empezó no ofreciendo nada, directamente no ofreciendo nada. Nos quería mantener en esa situación. Y rechazamos, acá en Punilla particularmente, rechazamos las 4 propuestas que nos... Perdón, me corrijo, rechazamos 3 propuestas y la última propuesta la lograron pasar la burocracia sindical, porque en esto hay que ser claro y tajante, digamos. Si bien todos pertenecemos a la clase trabajadora, hay sectores, digamos, que por alguna u otra razón no están de forma consecuente luchando para revertir la situación de la clase trabajadora. Bueno, nos tocó enfrentar a la burocracia sindical, en este caso de la Celeste, de forma muy frontal y muy directa. Siempre hubo voluntad de rechazar esa propuesta porque realmente venimos muy atrás con el salario, muy lejos de la canasta básica. Tenemos compañeras en situaciones muy complejas. Nos ha llegado, yo estoy en desde el PTS organizamos la agrupación docente de base, y estamos dentro de la lista 2 de unidad de las escuelas, que es la lista de oposición dentro del sindicato.
y las realidades de las compañeras, sobre todo compañeras, porque es un sector también muy feminizado, es muy compleja. Muy compleja. Compañeras que están endeudadísimas, que no pueden pagar el alquiler, que han sido desalojadas. Otras compañeras que han tenido que volverse a sus pueblos en el interior de la provincia de Córdoba, porque no pueden pagar sostenerse el alquiler acá. Compañeras muchos sumamente hijos han vuelto a la casa de los padres. Muchos, sí, es un fenómeno. Es un fenómeno que se ve todos los días. Sí, y que por ahí el hijo de una familia, la hija de una familia obrera o el hijo de una familia obrera estudió para ser docente, esperando, digamos, tener cierto ascenso social, tener un trabajo y poder sostenerse. La realidad es que hoy la mayoría de las y los compañeros de la docencia no se sostienen con su trabajo. Tenemos compañeros muy endeudados, una obra social que realmente no funciona, compañeros y compañeras con enfermedades crónicas, que inclusive tengo un compañero que siempre me olvido su enfermedad, es una enfermedad de la sangre que no coagula, y APROS... ¿Leucemia? ¿Leucemia? No, esa es cáncer. Nunca me sale la enfermedad. Porque también me cuesta procesarla. Es una enfermedad sumamente compleja, sumamente heavy, que el compañero no puede perder la medicación por un mes. Y APROS le ha negado la entrega de la medicación. Y son situaciones muy jodidas. Y esas situaciones arrastramos en el sector docente. Y teniendo en cuenta que el sector de la educación es un sector muy amplio, y somos también un catalizador marcamos un poco el pulso de la realidad social en la que vivimos. El aula está muy compleja, vivimos realidades muy difíciles, vivimos mucha violencia al interior, no solo hacia nosotros, que la violencia está desde el Ministerio de Educación hacia abajo, sino que también vivimos la violencia que por ahí arrastran nuestros estudiantes, la situación de vulnerabilidad que arrastran. Bueno, el caso de Agostina Vega es un caso que materializa mucho esta situación. Entonces, la verdad, yo lo que noto es que a todo ese atraso salarial, a toda esa carencia que vienen teniendo los trabajadores, no solamente a nivel salarial, sino también a nivel de acompañamiento, de políticas educativas, de todo en general, veo que hay muchísimo cansancio. Hay muchísimo cansancio y agotamiento, y sobre todo estamos llegando a mitad de año y vemos que si bien la peleamos y pusimos un montón de energía en la calle, con movilizaciones enormes, con una lucha en toda la provincia, le sacamos algo al gobierno, sirvió, pero lo estructural no logramos sacarlo, que era una recomposición como mínimo del 60%, como mínimo. Para salir de la pobreza total. Realmente es una situación muy comprometida la que se vive, y justamente creo que un poco la idea del comité es poder organizar, poder acercarnos a aquellas compañeras y compañeros que están viviendo esta situación y que viven esta frustración que hoy decía Yami, y que me parece clave que esa energía, que esa frustración y esa bronca que se vive se convierta en energía para organizar y para organizarnos. Organizar dentro de un marco de discusión y de fraternal, una nueva herramienta de la clase trabajadora. Esa es la clave. Porque esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué le dirías vos al oyente, al que está escuchando y que en este momento dice: yo ya no sé para dónde mirar, ya no sé para dónde arrancar, ya no creo más en la política? ¿Qué le dirías para que se acerque, para que, bueno, más de todo lo que dijiste, pero hablándole directamente, digamos? No, que justamente que lo que hay que hacer hoy es conocer más nuestra realidad política, conocer los sectores políticos, las alternativas políticas que se presentan, pero también saber que nosotros podemos hacer política desde nuestro lugar. Desde nuestro centro de estudiantes, de nuestro sindicato, de nuestra organización social. Tenemos que hacer una política, y tenemos que hacer una política distinta. Y después de ahí nos podemos organizar. Hay que volver a reconstruir los tejidos colectivos, que por algo este gobierno y esta orientación política tan de derecha, tan ultraliberal, rompe, que es la idea de lo colectivo.
y por eso plantea, tanto la cuestión de la meritocracia y del individualismo. Hay que volver a construir esos tejidos que en la solidaridad de clase, en la solidaridad entre obreros y obreras, es donde verdaderamente podemos empezar a dar solución a un montón de preguntas, de impotencia, de angustia, y no es solamente conseguir desplegar mayor fuerza para lograr una mejor paritaria, sino también es poder sentarse a discutir con alguien que le está pasando lo mismo y pensar conjuntamente cómo salir y organizarlo, y cómo ayudarlo y cómo enfrentar la realidad cómo ayudarnos entre todos. Además, en este contexto político de la lucha obrera argentina, también tenemos que tener en cuenta el contexto internacional, ¿verdad? Lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos es la cabeza principal de este gobierno y está en su propia crisis, entonces tener en cuenta eso, ¿cómo lo ven ustedes? Yo quería decir una cosa por el punto anterior. Sí. Que nada, está bien lo que plantea Brian, que si bien por ahí no se terminó de lograr y concretar lo que querían, digamos, los trabajadores de la educación, pero sí hay un cambio de situación en la conciencia de los trabajadores, de los docentes, en el sentido de que, por ejemplo, hace unos años en Córdoba Capital se recupera UPC Capital. Y la lucha que vienen dando los docentes no es la que venía dando la Celeste hace algunos años, digamos, ¿no? Ahora los docentes, tienen un cambio de subjetividad en el que se plantean de que pueden hacerle frente al gobierno y que lo que hay que hacer es organizar aún más, digamos, ¿no? Lo que nosotros hemos podido lograr en este último tiempo, que es lo más positivo del proceso, es poder poner en pie una agrupación que es docente de base acá en Punilla, y que eso nos va a servir para que en futuros enfrentamientos que vamos a tener, porque a principio de año, todos los años hay enfrentamiento por paritaria, donde siempre el gobierno y el ministerio tira a la baja, digamos, el salario de los docentes. O sea, enfrentamientos van a seguir habiendo. El planteo de ahora de los docentes es que hace falta mucha más organización, tener mucha más representatividad de delegados en las escuelas, para que próximamente no nos pase lo que nos pasó esta última vez. Bueno, yo soy estudiante de un instituto de formación docente. Hay que empezar a que la gente empiece a crear una red. Ajá. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, como que creo que es que la gente positivo. empiece a entender y a involucrarse. Ajá. ¿Verdad? En última instancia, creo que es positivo el balance, en el sentido, si bien no se logró todo lo que querían los docentes, sí se ha logrado poder plantear esto, de que hace falta mucha más organización y poner en pie agrupaciones. Más agencia de parte de los docentes, que por ahí todos son la misma comunidad, pero muchos no quieren participar porque no se quieren movilizar, porque no quieren hacer el trabajo que conlleva, pero bueno, cuando se organizan se dan cuenta de que se van logrando cosas. Sí, por ahí retomando lo que dice Yami, por ahí mi mensaje puede caer como negativo, pero el balance es totalmente positivo en el sentido que decís vos, Amelia, de que si logramos poner en pie una agrupación que está funcionando hoy, que es la agrupación docente de base, habla claramente de que sacamos mucho positivo, logramos organizar un montón de compañeras y compañeras que estaban buscando organizarse y organizar esa bronca que se estaba sintiendo y ese ninguneo por parte del gobierno a los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y ahí me parece que es clave esto que planteaba Yami. En cada proceso, nuestro enemigo de clase, el gobierno, con la burocracia sindical, con la patronal burguesa, en los sectores privados, me refiero, siempre busca que nosotros empecemos cada una de las luchas desde cero. Esto lo planteaba Rodolfo Walsh en una carta muy famosa, y que me parece que esta es la clave, que nosotros tenemos que salir de cada instancia fortalecidos y haciendo un balance positivo y un balance para adelante, en el sentido de poder organizar cada vez más esto que decía Yami, y en ese proceso ir tejiendo esos lazos comunitarios y esos lazos de discusión, de intercambio, en un contexto de confianza, de solidaridad, y eso me parece que son los comités. Por eso es tan acertada la política que estamos llevando adelante, de poner en pie comités que en un primer momento son por la simpatía que ha levantado Miriam Bregman, pero que son también la oportunidad para discutir todo lo otro.
todo lo otro que nos tenemos que sentar a discutir la clase trabajadora, porque si no lo discutimos nosotros y pensamos una herramienta para la clase trabajadora y que haga política desde ahí, van a seguir haciendo política y van a seguir vendiendo y reventando el país, que eso me parece que es clave, y es lo mismo que se está viviendo en Bolivia. Por ahí retomando lo que estabas planteando vos, Agus. Y que va a ir increyendo. Sí. Es inevitable que vaya. Diferentes sectores, ¿no? Sí. Porque vos decís, por allá luchan los Cuando docentes, reviente en algún lado, va a reventar allá por todos están lados. los Exactamente, sí, es miércoles, los contagioso. jubilados, los estudiantes, cuando hay paro que estar preparados, universitario, digamos, ¿no? Necesitamos una organización que nuclee todo eso. No, bueno, por ahí retomando lo último, para ir, no sé cuánto estaremos de tiempo, pero retomando lo que decía Agus recién, lo que habías planteado vos, estamos viviendo un contexto sumamente agitado a nivel internacional, donde vemos que la primera potencia hegemónica, Estados Unidos, ya no cumple la misma función que cumplía en su momento de plenitud en los 90 o principios de los 2000, antes de la crisis de 2008, y vemos todo un escenario de crisis, de tensiones, donde se está rompiendo ese orden neoliberal. Y en esa retirada se están formando, digamos, estos procesos, como por ejemplo en Bolivia, donde por la disputa de Estados Unidos con China en relación a los recursos naturales que tiene Bolivia, que tiene Argentina, que tiene Chile, que tenemos los países de América Latina, Estados Unidos monta su garra totalmente sobre Bolivia, pero los compañeros y compañeras bolivianas, así como los compañeros en Albania, que vienen de 7, 8 días de movilización plena, porque el gobierno le entregó una isla a la hija de Donald Trump y al yerno, al marido de esta señorita, y el pueblo de Albania no come vidrio. Salió inmediatamente a rebelarse contra esta política de entrega nacional, y lo mismo pasa en Bolivia con el gasolinazo que vivieron los compañeros bolivianos, con el fuerte ataque a las condiciones de vida, la inflación que se desató en Bolivia, y tampoco los compañeros y compañeras bolivianas comen vidrio. Esto de Bolivia, que hoy en día están viviendo un proceso de revuelta muy grande, de enfrentamiento al gobierno de Rodrigo Paz, viene desde enero. Desde un principio, cuando el gobierno quiso implementar estas políticas de reforma y de ajuste, los compañeros y compañeras de Bolivia salieron a enfrentarlo. Me parece que ese es el camino. Argentina no está aislada, sino que también es una realidad que estamos en un contexto de disputa internacional, y Argentina es un eslabón más, pero no cualquier eslabón, porque el gobierno de Trump se ha jugado fuertemente interviniendo en la economía nacional, bajándole guita a Milei para que este proyecto libertariano no se caiga. Y Donald Trump no viene tan bien en Estados Unidos, viene de enfrentar movilizaciones enormes. Y tiene una imagen negativa muy muy grande. Entonces la situación internacional empuja los procesos en otros países, y eso es clave también poder seguirlo, ¿no? Bueno, vamos a ir despidiéndonos. Muchas gracias, chicos, por estar hoy. No tenemos más tiempo, pero me encantaría que volvamos a retomar el tema de Bolivia y de los otros países de Latinoamérica la semana que viene. ¿Van a venir el jueves para que podamos seguir una tarde común? ¿Van a poder? Podríamos ser otros compañeros, pero podríamos darle continuidad, sí. Sí, totalmente agradecidos por el espacio, Sí, y cómodos, creo, y hay que seguir intercambiando, discutiendo y creando esto que decís vos, comunidad, un polo de referencia de la izquierda, totalmente. Y si la radio desde acá, nos permite el desde espacio, ya tienen el es un espacio. golazo. Bueno. Así que bueno, les agradezco un montón, Yamila, gracias Brian, gracias Agustina, y nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene en una tarde común. Una tarde común, ¿qué te parece ese nombre? Muy bueno. Muchas gracias, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Muchas gracias, chao, chao.